Buenas noches, docente. Mi nombre es Carla Cajas. Soy la encargada de realizar la entrevista de la materia de Qualitative Education. Mi compañera Gabriela Cárdenas va a ser la encargada de hacer la observación de esta entrevista. Sabemos que es el docente Marcelo Romo, es el docente del área de inglés de la unidad de matemáticas, perdón, de la unidad educativa Mitad del Mundo. Tenemos algunas preguntas para usted, por favor. La primera es, ¿cuál es su perspectiva acerca de la educación en estos tiempos de pandemia? Bueno, mi perspectiva difiere del pensamiento de muchos educadores, ¿no? Porque eh, nos hemos visto sujetos a este encierro que honestamente le digo, yo no comparto. Yo no comparto hoy por hoy. Eh, Usted puede darse cuenta que mientras hay aglomeraciones y hay muchos sitios públicos como cines, estadios, la educación sigue todavía, eh, se puede decir, encerrada en su ámbito familiar. Entonces, yo no comparto, para nada no comparto. Entonces, si me hace la pregunta así en forma general, ya le puedo responder de que no es mi agrado este tipo de educación por ningún lado. Docente, usted no está de acuerdo entonces con este tipo de educación. Sin embargo, ¿cree usted que los estudiantes en su institución tienen las mismas posibilidades y oportunidades para acceder a clases? Bueno, mire, ese tema es, yo le veo desde una manera como justificación del estudiante. ¿En qué sentido le voy a hablar? Mire, el, el pretexto del estudiante hoy en día es, me va a escuchar, y va a coincidir usted. Primerito, que no tuvo internet. La primera razón, que siempre le pone. La segunda opción, que está de moda, me dio COVID. Segunda opción. La tercera, que no tienen un medio electrónico como un teléfono, cosa que es mentira. El teléfono hoy por hoy es una herramienta que niños de 5 años ya lo tienen en su casa. Entonces, decir que el estudiante está incomunicado es falso, es falso. El estudiante promedio hoy en día maneja promedio, si quiere, de unos $5 como para hacerse una recarga cada 15 días. Lo usa, y me consta a mí, a nivel familiar, lo usa en juegos virtuales, cosas innecesarias. Entonces, usar ese pretexto de que no tiene conectividad, que no tiene medios electrónicos, dispositivos electrónicos, es falso, es falso. Por ese lado, de igual manera, no comparto esa justificación del estudiante. Ese es mi punto de vista, ¿no? Claro, listo, docente. Entonces, a nivel nacional, ¿está de acuerdo usted con las medidas implementadas por el gobierno para que los alumnos sin recursos tecnológicos, como acceso a Internet o computadoras, o de bajos recursos puedan acceder a la educación virtual? Bueno, mire, esa pregunta casi viene de la mano con la anterior, ¿no? Sí. Es ventajosa, la educación virtual es ventajosa. A mí en lo personal, le puedo decir, me ha ahorrado muchísimo en cuestión económica. No tengo que gastar en uniformes, no tengo que gastar en útiles escolares, ¿sí? Inclusive en los gastos diarios de colaciones, como llamamos nosotros, transporte, es ventajosa, sí, es cierto. Pero vamos al otro punto. Vamos al punto en que yo no obtengo esa conexión con el estudiante como lo hago en las aulas. Yo me siento aquí y sinceramente el estudiante no tiene esa conexión física y de concentración. Entonces, en ese sentido le digo, la educación virtual eh, es conveniente por el aspecto económico, que es lo único que yo le veo, pero vamos por el otro lado, en el contacto, en el acercamiento del profesor docente, en lograr llegar con el estudiante.
En ese sentido, la educación virtual para mí no es buena, no es buena. Tengo malas experiencias en este sentido y también hay buenas experiencias, lógicamente, pero más tengo malas experiencias. Ahora, es cierto también, es cierto que el servicio de Internet no es de los óptimos a nivel nacional, porque hay zonas que son totalmente abandonadas, no llega el Internet, comprensible. Yo le comento algo, algún momento estuve por la provincia de Loja vacacionando, pero ya tuve que conectarme a mi trabajo. Y en ese cantón de Loja no había señal. Pero, pero ahí viene el detalle. Uno cuando tiene la responsabilidad se acerca al punto donde hay más alcance para lograr esa conexión. Ahora, viene otros puntos, lógicamente. No todos tienen el aspecto económico como para trasladarse esas distancias, ¿no? Entonces, si el gobierno quiere exigir una conectividad nacional, se puede decir, debe proporcionar los medios. ¿En qué sentido? De pronto a las que generan la telecomunicación, operadoras como Claro, Movistar, CNT incluso, debería exigirles también que ubiquen puntos gratuitos y que alcancen a esos puntos distantes. Lo mismo al docente. El docente ocupa sus propios recursos, su computadora, sus datos, su dinero, que es prácticamente, porque el Ministerio de Educación no se encarga de solventar a los docentes con esos recursos, tanto económicos como materiales. Entonces ahí estaríamos hablando de una educación virtual para que llegue a todos. Entonces, mientras eso no haga el gobierno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando simplemente de una alternativa educativa que no es suficiente. La verdad, no es suficiente. Quedan muchos vacíos en todo, ¿no? E igual es mi punto de vista. Muchos no concuerdan, pero yo pienso así. Esa es la Claro, verdad. claro, docente. Nos estaba mencionando algunos aspectos positivos de la educación virtual, como los económicos y algunos negativos. Tal vez podrían indicarnos alguna de estas experiencias, tanto positivas como negativas, que ha tenido. Claro, en lo positivo, bueno, ya les cité lo económico, ¿no? Es a quién no nos gusta estar en la casa, de pronto ahorrándonos unos medios, todo eso es positivo. También le puedo decir, yo le hablo de lo personal. ¿En qué sentido es positivo para el docente? Mm, yo le hablo de mí. Puedo ganar mi sueldo, ¿sí? Sin mucho sacrificarme, porque para mí, en verdad, esta educación se ha hecho muy regalona. Ya, ya no me preocupo mucho por estar atrás del estudiante, tratando de que me entregue sus tareas. Simplemente opto por usted se va a reír tal vez, opto por el beneplácito del estudiante, hacerle pasar de año. Con poco conocimiento, quedo bien yo, queda bien el estudiante. Positivo es para mí eso, positivo. Me esfuerzo menos. No es como cuando estoy en clase, en el aula, que gasto mi voz, me sacrifico más, madrugando y todo eso. Eso es lo único positivo que yo veo de la educación. Ahora lo negativo, negativo en muchas cosas. Una de las tantas que veo, ¿no? El estudiante no aprende nada, no aprende nada. Eso es lo peor que hay de la educación virtual. Más que todo, no hay una plataforma que exija al estudiante a su cumplimiento. Los docentes fiscales, sobre todo, no tenemos una plataforma de trabajo. Tenemos que utilizar las plataformas del Google, el Classroom, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos un Zoom que no podemos pagar. Tenemos que optar por el modo gratuito, que son 40 minutos. Justo coincide con la hora clase, pero eso es negativo. El gobierno no nos provee de todo esto, que sería muy bueno. Una plataforma, el gobierno no está preparado para lanzar una plataforma y las que hay son pagadas y son costosas. ¿Ya? Eso en cuanto al aprendizaje del estudiante. Y algo que veo pero con tristeza, la adicción del estudiante a la cuestión juegos, porque no solamente se conecta para recibir clases, aparentemente, se conecta para jugar en línea con el resto
de compañeritos. Y eso es nocivo, bastante nocivo. Entonces, y así podría ir detallando grandes a pequeños problemas de la educación virtual. Que igual, como siempre le digo, es mi punto de vista, no sé, yo creo que la mayoría concuerda conmigo y esperemos que ya se termine esta, no sé, este encarcelamiento que nos somete el gobierno a los docentes, a los estudiantes, que ya se debería romper de una vez, ¿no? Así es. Claro, docente. Y bueno, usted mencionó que utiliza no plataformas del gobierno, sino el Zoom y el Classroom, pero la unidad educativa, ¿ha tratado de implementar alguna plataforma o son solo los docentes los que se han organizado para impartir clases? Honestamente, debe usted, bueno, conozco que usted como estudiante de una universidad particular es otro nivel, ¿no? ¿En qué sentido? Ellos proveen una plataforma incluso propia, pero en cuestión fiscal, los profesores estamos libres de aplicar la plataforma que mejor nos convenga, pero son plataformas que están ahí en línea, no son nada del gobierno. Classroom, mis hijas utilizan el Meeting, no, el Zoom, ¿ya? Entonces, eso no le pertenece al gobierno, son usuarios de esas plataformas. Entonces, ¿dónde está una plataforma del gobierno? Llevamos 2 años escolares ya legalmente, y el gobierno hasta ahora no nos facilita nada, ni nos da nada. Entonces, esa es la situación, ¿no? En la educación fiscal. Listo, docente. Para terminar, tengo una consulta más. Aparte de que el gobierno pueda implementar plataformas para ayudarlos a ustedes, a los docentes, a los alumnos, internet para que las personas con bajos recursos puedan acceder a ellos, ¿qué otro cambio le gustaría que el gobierno pueda ofrecer para Uf. asegurar un aprendizaje significativo? El único cambio que yo pretendo eh, hacer conocer, ¿no?, mediante esta entrevista es, primerito, quitar esta medida que ya no le veo razón. Yo ya no le veo razón. Primerito esa medida. Ese cambio debería ser. Y segundo, el gran cambio, ya una vez estando en actividad presencial, el otro cambio es este sistema educativo no sirve, no sirve la verdad. De un tiempo acá se ha desmejorado, el trabajo del docente ya no es atractivo, el estudiante tampoco ejerce su rol de estudiante, es un estudiante facilista, el estudiante sabe que la ley de educación le protege, sabe que tiene ante una mala nota, tiene dos razones para recuperar, y esas razones son las que se deben mejorar en el sistema educativo. Reformar la ley prácticamente. Es muy permisivo, muy benévolo para el estudiante, le hablo así en general. El profesor no tiene ningún beneficio, yo que yo sepa. Todo viene a favor del alumno. Entonces, desde ahí ya sería mi segundo cambio. Entonces, quitar la medida y reformar la ley de educación. Eso indudable, indudable es eso. Listo, estimado docente, muchísimas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Sus respuestas a nuestras preguntas han sido muy valiosas y esperamos que sí se pueda acabar la virtualidad porque sí hay muchos estudiantes que no aprenden nada, estudiantes universitarios como testimonios, los médicos no aprenden nada. Nosotros tenemos algunos problemas en casa con mi hermano pequeño que no está aprendiendo muy bien. Entonces sí esperamos Claro. que esto mejore. Muchas gracias, docente, por su ayuda y que tenga una linda noche. Gracias, mi niña Carla. Que descanse. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. En este Gracias. momento dejo de grabar. Gracias.